el momento que define tu vida. Cada día hay un instante de silencio que la mayoría ignora, pero que determina si vivirás con abundancia o con dificultades. Este instante se produce justo al abrir los ojos, antes de cualquier pensamiento organizado, antes de cualquier decisión consciente, incluso antes de que tus pies toquen el suelo. Algo ya se ha empezado a gestar en tu interior. Y aquí reside la verdad que muchos evitan afrontar. Puede que estés aumentando tus deudas cada día sin darte cuenta. Desde el momento en que te despiertas, detente un momento y sé sincero contigo mismo. ¿Cuál es el primer pensamiento que te invade por la mañana? ¿Es una sensación de paz o una oleada de preocupación? ¿Es gratitud por estar vivo o ansiedad por las facturas pendientes? ¿Es confianza en Dios o temor a lo que pueda suceder durante el día? Porque esta respuesta revela más que un estado emocional pasajero. Revela un patrón espiritual que moldea tu realidad. Y los patrones, al repetirse, construyen destinos. La mayoría de las personas se despiertan y conectan inmediatamente con aquello que más les preocupa. Incluso antes de respirar conscientemente, su mente ya repasa deudas, exigencias, presiones, escasez y limitaciones. Y sin darse cuenta, dedican el primer momento del día a aquello que más temen. No se trata de un comportamiento automático, es una alineación invisible. Y todo aquello que recibe prioridad al comienzo del día empieza a gobernar sus emociones, sus decisiones y su reacción ante las circunstancias. Aquí opera una ley espiritual silenciosa. Lo que ocupa el primer lugar en tu mente al despertar, comienza a ejercer autoridad sobre el resto del día. Y la autoridad siempre genera influencia. Si el miedo toma ese lugar, comienza a guiar tus decisiones. Si la escasez domina ese espacio, contamina tu percepción. Empiezas a actuar precipitadamente, a tomar decisiones con inseguridad, a conformarte con menos de lo que mereces, y sin darte cuenta, refuerzas precisamente el ciclo que deseas romper. Salomón, conocido por su extraordinaria sabiduría, reveló un principio que trasciende generaciones, pero que pocos aplican en la práctica. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5-6, se nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y reconocerlo en todos nuestros caminos. Lo que casi nadie comprende es que este reconocimiento no comienza a mediodía ni en los ratos libres, sino en el momento en que despertamos. Porque lo primero determina todo lo que viene después. Si empiezas el día dominado por la preocupación, lo atraviesas cargando con un peso. Si empiezas el día en sintonía con Dios, avanzas con rumbo, y el rumbo cambia los resultados. Cambia cómo ves las oportunidades, cómo reaccionas ante la presión, incluso cambia las decisiones financieras que tomas sin darte cuenta. Lo que parece insignificante al principio del día se transforma en algo decisivo a lo largo del mismo. Ahora bien, comprendamos esto en profundidad. No se trata solo de pensamiento positivo, sino de posicionamiento espiritual. Hay una diferencia entre despertar y reaccionar ante un problema y despertar y alinearse con nuestro propósito. Una persona reacciona ante lo que teme, la otra gobierna lo que experimenta. Y esta diferencia separa los ciclos de escasez de los caminos de abundancia. Y es precisamente aquí donde la mayoría falla, porque existe una trampa invisible en las primeras horas del día que los mantiene endeudados durante años, incluso cuando intentan salir de ella con esfuerzo, trabajo y disciplina. No se trata de falta de esfuerzo, sino de falta de la alineación adecuada en el momento oportuno. Si no identificas esta trampa hoy, seguirás repitiendo el mismo patrón mañana, pasado mañana, y así sucesivamente, sin comprender por qué nada cambia realmente. Pero al comprender esto, comienzas a tomar el control de algo que siempre ha estado frente a ti, pero que nunca notaste. Y en el siguiente instante, comprenderás que es esta trampa silenciosa que te roba la paz, debilita tu fe y perpetúa un ciclo que parece imposible de romper. La trampa invisible de las primeras horas del día. Existe una fuerza silenciosa que actúa durante las primeras horas del día y que la mayoría de la gente ni siquiera percibe, pero cuyos efectos siente a diario. No es algo visible, no es algo que nadie te haya enseñado a identificar, pero es algo que moldea constantemente tu vida. La forma en que te despiertas no solo refleja tu estado interior, sino que empieza a determinar lo que experimentarás en las horas siguientes. Y es precisamente aquí donde muchos entran en un ciclo que no pueden explicar solo soportar. Al despertar, tu mente aún es vulnerable, abierta, sin filtros. Este es el momento más poderoso del día, porque todo lo que entra en este espacio inicial llega directamente a tu interior, sin resistencia. El problema es que, para la mayoría, lo que entra en este instante no es paz, ni fe, ni rumbo. Es preocupación, es miedo, es carencia. Te despiertas, y casi automáticamente, tu mente empieza a enumerar problemas en las facturas vencidas, las responsabilidades que parecen superarte, la presión constante, y sin darte cuenta, entras en un estado de reacción. Aún no te has levantado de la cama,
pero ya estás luchando internamente. Ya estás cansado antes de que empiece el día. Esto no es solo psicológico, es spiritual, porque todo lo que aceptas como dominante al comienzo del día empieza a influir en tu comportamiento, tus decisiones e incluso en lo que consideras posible. Cuando la preocupación toma el control, se convierte en un filtro, y todo lo que ves a lo largo del día pasa a través de ese filtro. Las oportunidades parecen menores, los riesgos mayores, y tu capacidad para actuar con claridad disminuye. Existe un principio que pocos comprenden: a la mente no permanece neutral al despertar. Necesita estar ocupada, y si no decides conscientemente que ocupará ese espacio, se llenará automáticamente con los patrones que ya tienes. Y si esos patrones son de miedo, escasez y ansiedad, entonces eso es precisamente lo que tomará el control. En Proverbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito que debemos cuidar nuestro corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que lo que permites que entre en tu interior, al comienzo del día, empieza a definir el rumbo de tu vida. No se trata solo de sentir, sino de dirigir. No se trata solo de reaccionar, sino de gobernar. Y aquí está la trampa. La mayoría de la gente cree que solo está pensando en sus problemas, cuando en realidad los está alimentando. Están fortaleciendo emocionalmente aquello que quieren superar. Están dando energía a lo que debería estar debilitándose. Y esto crea un círculo vicioso, donde la persona se esfuerza durante todo el día, pero siempre comienza el día en el mismo punto de derrota interna. Este patrón se repite día tras día, semana tras semana, y cuando la persona mira hacia atrás, siente que siempre está luchando, siempre intentándolo, pero nunca avanzando de verdad. No porque le falte capacidad, sino porque empieza cada día en el lugar equivocado. Si el inicio está desalineado, todo lo demás refleja esa desalineación. Incluso podrías tomar buenas decisiones a lo largo del día, pero estas surgirán de un estado interno debilitado. Esto limita los resultados, dificulta la claridad y perpetúa ciclos que parecen imposibles de romper. Pero existe otra manera. Existe una forma de tomar el control de este momento y transformar por completo el rumbo de tu día. Y eso comienza con un principio que Salomón comprendió profundamente, pero que pocos aplican con constancia. En breve, comprenderás en qué consiste este principio y por qué tiene el poder de cambiar no solo tu forma de pensar, sino también tu vida financiera. El principio de Salomón que casi nadie aplica. Existe un principio ancestral, de apariencia sencilla pero de profundo efecto, revelado por Salomón e ignorado por la mayoría de quienes afirman buscar una vida mejor. No se trata de falta de conocimiento, sino de falta de práctica, porque comprender sin aplicar no transforma nada. Y es precisamente aquí donde muchos se estancan. Aún teniendo acceso a la verdad, Salomón no solo era un hombre sabio, sino que comprendía cómo las leyes espirituales rigen la vida práctica. No separaba la fe de las decisiones, ni la espiritualidad de los resultados. Para él, todo comenzaba en un punto específico en la prioridad. Lo que viene primero determina lo que viene después. En Proverbios capítulo 3, versículos 9-10, se dice que debemos honrar al Señor con las primicias. La mayoría lo interpreta solo como algo material, pero hay un significado más profundo que casi nadie percibe. Antes de cualquier ofrenda externa, hay una entrega interna. Antes de cualquier recurso, está el corazón. Y la primicia que das cada día no es dinero, sino tu atención. Ahora piensa con claridad. Al despertar, ¿a dónde diriges tu atención? ¿Está dirigida a Dios o se centra en los problemas? Porque aquello que primero recibe tu atención, también recibe tu energía. Y aquello que recibe tu energía crece, se fortalece y comienza a influir en todo lo que haces. El principio de Salomón es sencillo en poner a Dios en primer lugar, no como un ritual, sino como una verdadera prioridad. No cuando ya estás ansioso, no cuando ya te consumen las preocupaciones, sino desde el principio, porque el principio es el punto de referencia, es donde se establece el rumbo. Cuando ignoras este principio, ocurre algo sutil. Empiezas el día desconectado de la fuente de la sabiduría y sin darte cuenta, comienzas a depender únicamente de tus propias habilidades, tus emociones y tu lógica limitada. Esto inevitablemente te lleva a tomar decisiones apresuradas, a actuar impulsivamente y a seguir caminos que parecen correctos en el momento, pero que generan consecuencias negativas más adelante. En Proverbios, capítulo 16, versículo 3, está escrito: encomienda tus obras al Señor y tus pensamientos se afianzarán. Observa el orden. Primero te rindes, luego tus pensamientos se organizan, pero la mayoría hace lo contrario. Primero intentan resolverlo todos solos, se dejan llevar por la ansiedad y solo entonces buscan a Dios. Cuando ya están cansados, Waikan Fandidos. Esta falta de alineación tiene un alto costo. Cuesta paz, claridad y rumbo.
Y, a menudo, también dinero, porque las decisiones tomadas bajo presión rara vez son acertadas. Y sin sabiduría, la vida financiera se vuelve inestable, vulnerable e impredecible. Ahora bien, comprendan esto profundamente. Poner a Dios en primer lugar, al despertar, no es un acto religioso, sino una estrategia espiritual. Es reconocer que existe una guía superior a la nuestra. Es decidir comenzar el día guiados por la sabiduría, no por la emoción. Es elegir alinear nuestra mente antes de que el mundo intente moldearla. Cuando este principio se aplica de forma constante, algo empieza a cambiar. Tu mente se calma, tu percepción se amplía y tus decisiones se vuelven más firmes. Empiezas a actuar conscientemente, no impulsivamente. Y esto, con el tiempo, empieza a reflejarse directamente en tu vida financiera. Pero existe un error que impide a muchas personas vivir según este principio. Aún sabiendo que es cierto, es un comportamiento tan común que parece normal, pero refuerza precisamente el ciclo de escasez que pretenden romper. Y eso es lo que van a ver ahora con total claridad. El error que mantiene a la gente atrapada en deudas. Millones de personas repiten a diario un comportamiento que perpetúa un ciclo de escasez, incluso cuando hay esfuerzo, dedicación y un sincero deseo de cambio. Este error no radica en la falta de empeño, sino en cómo empieza el día. Porque no solo lo que haces a lo largo del día define tus resultados, sino también tu punto de partida. Presta mucha atención. Nada más despertarse, la mayoría de la gente coge el móvil, revisa los mensajes, mira las notificaciones, abre aplicaciones, consulta facturas, plazos de entrega y problemas. Antes incluso de organizar sus pensamientos, ya están absorbiendo estímulos externos que generan presión. Y en ese preciso instante, ocurre algo sutil. La persona deja de controlar su propio estado interno y empieza a ser controlada por él. Ese es el error. Empezar el día reaccionando, en lugar de gobernando. Al despertar y conectar inmediatamente con el mundo exterior, pierdes el control de tu atención. Tu mente comienza a responder a lo que aparece, no a lo que realmente importa. Y dado que la mayor parte de la información que llega temprano por la mañana está relacionada con obligaciones, exigencias y preocupaciones, entras automáticamente en un estado de urgencia y tensión. Este estado lleva a tomar decisiones precipitadas, resuelves asuntos sin claridad, te comprometes sin evaluarlos y malgastas energía en cosas innecesarias. Sin darte cuenta, generas pequeños desequilibrios a lo largo del día. Estos desequilibrios parecen insignificantes en el momento, pero acumulados, se convierten en consecuencias financieras reales. En Proverbios, capítulo 21, versículo 5, se afirma que los planes bien trazados conducen a la abundancia, pero la prisa siempre termina en pobreza. Esto no es solo una observación moral, sino una ley práctica. La prisa surge de un estado interior desorganizado, y este desorganizado suele comenzar con las primeras decisiones del día. Cuando empiezas el día sin rumbo, lo compensas con prisa, y la prisa sin rumbo no lleva a la prosperidad, sino al agotamiento. Haces mucho, resuelves mucho, pero avanzas poco. Y al final, la sensación siempre es la misma: esfuerzo constante, con resultados limitados. Otro aspecto de este error es más profundo e incluso más peligroso. Al despertar centrándote directamente en los problemas, refuerzas emocionalmente aquello que quieres eliminar. Creas una conexión constante con la escasez, y esta conexión influye en tu percepción. Empiezas a ver más dificultades que posibilidades, más riesgos que oportunidades. Esto afecta directamente tu vida financiera, porque las oportunidades rara vez se presentan de forma obvia. Requieren claridad, atención y discernimiento, y una mente dominada por la presión no puede reconocer lo que puede generar crecimiento. Solo reacciona ante lo que necesita resolverse. Este patrón crea un círculo vicioso. Te despiertas preocupado, pasas el día intentando solucionar problemas, terminas el día cansado y sin haber logrado ningún avance real. Al día siguiente, repites el mismo proceso. Y así, sin darte cuenta, refuerzas el mismo resultado. Pero aquí está la clave que lo cambia todo. El problema no son solo las circunstancias externas, sino cómo te posicionas antes de enfrentarlas. Porque quienes comienzan el día controlando sus propias mentes afrontan los problemas de manera diferente, y quienes los afrontan de manera diferente obtienen resultados diferentes. Y detrás de esto hay una ley espiritual que poca gente conoce, pero que explica exactamente por qué el comienzo del día tiene tanto poder sobre todo lo que sucede después. Esta es la ley que estás a punto de comprender, y cuando lo hagas, la forma en que despiertes nunca volverá a ser la misma. La ley espiritual del primer pensamiento. Existe una ley silenciosa que rige tu vida a diario. Lo sepas o no. No hace ruido, no pide permiso, pero actúa con precisión. Esta ley dicta que el primer pensamiento que ocupa tu mente al despertar comienza a marcar el tono espiritual, emocional e incluso práctico de todo lo que sigue.
no es un simple detalle, es un principio rector. Al abrir los ojos, tu mente aún no ha sido completamente abrumada por estímulos externos. Este es el momento más puro del día, el más sensible, el más susceptible a la influencia. Y precisamente por eso, se vuelve crucial. El primer pensamiento no es solo un pensamiento, es una semilla y toda semilla, al ser cultivada, da fruto. Ahora observa con más detenimiento. Si el primer pensamiento del día es de preocupación, esta comienza a expandirse, se conecta con otras ideas, activa recuerdos, crea escenarios negativos y, en cuestión de minutos, ya te encuentras emocionalmente involucrado en algo que aún no ha sucedido. Esto altera tu respiración, tu postura, tu energía. Empiezas el día a la defensiva. Por otro lado, si el primer pensamiento es enfocado, consciente, alineado con la fe, la gratitud y la confianza en Dios, sucede algo diferente. Tu mente se organiza, tus emociones se estabilizan y tomas el control del día. No reaccionas ante lo que viene, te preparas para lo que sucede. En Proverbios, capítulo 23, versículo 7, se revela que como piensa el hombre en su corazón, así es él. Esto no es una metáfora, es una ley. El pensamiento no es neutral. Moldea la identidad, dirige el comportamiento y determina los resultados. Y cuando ese pensamiento es el primero del día, tiene aún más poder porque encuentra terreno fértil, listo para ser influenciado. Lo que muchos no comprenden es que, al despertar y permitir que los pensamientos automáticos dominen la mente, están cediendo este momento crucial a viejos patrones, patrones de miedo, escasez e inseguridad. Y estos patrones, una vez activados, comienzan a influir en las decisiones a lo largo del día. Decisiones que parecen insignificantes, pero que en conjunto determinan resultados financieros, emocionales y espirituales. Existe una conexión directa entre tu primer pensamiento y cómo transcurre el resto del día. Una mente desorganizada comienza buscando soluciones rápidas. Una mente organizada comienza buscando las decisiones correctas. Y hay una profunda diferencia entre resolver rápidamente y resolver correctamente. En Isaías, capítulo 26, versículo 3, está escrito que aquel cuya mente permanece firme en Dios vive en perfecta paz. Observemos la condición anduna. Mente firme genera paz. Y la paz no es solo un sentimiento, sino un estado que permite la claridad. Y la claridad genera mejores decisiones. Y las mejores decisiones construyen una vida diferente. Esta es la secuencia que muchos ignoran. Pensamiento, estado interno, decisión, resultado. Todo comienza con el pensamiento. Y el pensamiento más influyente del día es el primero. Ahora bien, entiéndalo directamente. Si no eliges conscientemente tu primer pensamiento, te dejarás dominar por él. Y dejarse dominar por pensamientos desordenados es la forma más rápida de repetir los mismos errores, vivir los mismos ciclos y obtener los mismos resultados. Pero cuando decides conscientemente que ocupará tu mente al despertar, tomas el control de un punto estratégico que pocos dominan. Dejas de ser rehén del piloto automático y te vuelves intencional. Y la intencionalidad es lo que distingue a quienes viven reaccionando de quienes viven construyendo. Y es precisamente aquí donde entra en juego un acto sencillo pero poderoso, capaz de transformar por completo este momento inicial y reorientar el rumbo de todo el día. Eso es lo que estás a punto de descubrir, el simple acto que lo cambia todo al despertar. Existe un acto tan sencillo que muchos lo ignoran, pero tan poderoso que puede cambiar por completo el rumbo de tu vida. No requiere dinero, no depende de las circunstancias, y no está condicionado por tu pasado. Comienza en el momento en que abres los ojos. Y si se realiza correctamente, transforma tu estado mental, tu actitud y la calidad de tus decisiones a lo largo del día. Antes de cualquier movimiento, antes de tocar el teléfono, antes de levantarte de la cama, te detienes unos segundos y tomas el control de tu primer momento. No reaccionas, decides y entonces, intencionalmente, diriges tu mente a Dios, no como un ritual automático, sino como una entrega consciente. Reconoces quién es Él, reconoces tu dependencia y estableces, en ese instante, quién guiará tu día. Comienza con gratitud, no por lo que aún falta, sino por lo que ya se ha recibido, por la vida, por respirar, por la oportunidad de un nuevo día. Esto transforma inmediatamente tu estado interior. La gratitud no niega los problemas, sino que impide que te dominen. Reorganiza tu perspectiva y te lleva de una posición de escasez a una de reconocimiento. A continuación, entregas tu día, tus decisiones, tus caminos, tus preocupaciones, todo se presenta ante Dios antes de que el mundo intente ocupar ese espacio. En el Salmo 5:3 está escrito que por la mañana el Señor escucha la voz de quienes se presentan ante Él y espera con confianza. Hay un orden aquí. Primero te presentas, luego confías. Primero te preparas,
Luego caminas. Este momento no tiene por qué ser largo, pero sí auténtico. No se trata de la cantidad de palabras, sino de la calidad de tu postura. Es un acto de autogobierno espiritual. Estás decidiendo no dejarte dominar por el miedo, no dejarte dominar por la ansiedad, no dejarte guiar por la presión. Estás eligiendo comenzar el día con una guía interior. Después, declaras, incluso en silencio, lo que deseas experimentar, no como una repetición vacía, sino como una alineación con tus principios. Afirmas que tendrás la sabiduría para decidir, la disciplina para actuar, el discernimiento para reconocer oportunidades y la paz para no actuar impulsivamente. Estás preparando tu mente para afrontar el día con conciencia. Y aquí está el punto clave que lo transforma todo. Al comenzar el día de esta manera, no eliminas los problemas, pero cambias por completo la forma en que los afrontas. Dejas de reaccionar y pasas a tomar las riendas de tu vida, y esto altera tu actitud, tu energía y tu claridad mental. Una persona que empieza el día con equilibrio no toma decisiones financieras por desesperación. Piensa antes de actuar, evalúa antes de decidir y observa antes de reaccionar. Esto evita errores costosos. Las pequeñas decisiones tomadas con sabiduría generan grandes cambios con el tiempo. En Santiago 1:5 está escrito que quien pide sabiduría a Dios, la recibe. Pero muchos no la piden en el momento oportuno. La piden después de haber cometido un error, después de haber tomado una decisión, después de haberse extraviado. Cuando pides desde el principio, previenes, anticipas y edificas. Este sencillo acto, repetido cada día, comienza a reprogramar tu mente, alinear tu espíritu y dirigir tus acciones. Y con el tiempo, te das cuenta de que no solo vives días diferentes, sino que construyes una vida diferente. Pero lo que sucede a partir de ese momento va más allá de lo que puedas imaginar, porque esta práctica no solo transforma tu interior, sino que comienza a afectar directamente la forma en que manejas el dinero, las oportunidades y las decisiones financieras. Y eso es lo que vas a entender claramente ahora. Cómo esta práctica comienza a romper los ciclos financieros ante. Se produce un cambio silencioso cuando decides alinear el inicio de tu día con Dios, y este cambio afecta directamente a una de las áreas más sensibles de la vida, en tus finanzas. No ocurre por arte de magia. No se presenta como un evento aislado, sino que se manifiesta como una transformación progresiva que altera tu forma de pensar, decidir y actuar en relación con el dinero. El primer impacto es interno, pero sumamente poderoso. Al comenzar el día con tranquilidad, se evita la sensación de urgencia. Y cuando no hay urgencia, hay espacio para la claridad. Y la claridad es lo que permite tomar decisiones financieras más conscientes. La mayoría de los errores financieros no se deben a la falta de inteligencia, sino a decisiones tomadas bajo presión. Cuando la mente está agitada, busca un alivio rápido, no la solución adecuada. Al comenzar el día con esta alineación, reduces la impulsividad, esa necesidad de resolverlo todo rápidamente, de gastar sin evaluar, de comprometerse sin pensar, empieza a perder fuerza. Empiezas a observar más, a analizar mejor, a elegir con más cuidado, y esto, por sí solo, comienza a romper patrones que te mantenían atrapado en ciclos repetitivos. En Proverbios, capítulo 21, versículo 20, se dice que en la casa del sabio hay tesoros y agua, pero el necio lo gasta todo. Esta diferencia no radica solo en los ingresos, sino también en la mentalidad. El sabio conserva, organiza y administra. El necio reacciona impulsivamente, consume y se pierde. Y esta mentalidad comienza a forjarse internamente, antes de que se manifieste cualquier resultado externo. Otro efecto de esta práctica es la expansión de la percepción. Cuando no te domina la preocupación, tu mente puede ver más allá del problema inmediato. Empiezan a surgir ideas y caminos que antes parecían invisibles, se vuelven perceptibles. Las oportunidades no desaparecen, pero ahora eres capaz de reconocerlas. Y reconocer las oportunidades es una de las claves para liberarse de los ciclos financieros limitantes. Además, empiezas a desarrollar disciplina. No una disciplina forzada, basada en un esfuerzo extremo, sino una que surge de un estado interior organizado. No gastas por capricho, sino porque es lo más sensato. No te endeudas impulsivamente, sino que evalúas las consecuencias. Este cambio parece sencillo, pero con el tiempo transforma por completo tu realidad. También hay un profundo aspecto espiritual en esto. Cuando empiezas el día con una visión clara, te orientas hacia un objetivo, y la orientación previene los caminos equivocados. ¿Cuántas malas decisiones financieras se han tomado por falta de claridad? ¿Cuántas decisiones se han tomado simplemente para aliviar la presión en un momento dado? Cuando hay una visión clara, evitas los errores antes de que ocurran. En Proverbios, capítulo 16, versículo 9, se revela que el corazón del hombre puede idear su propio camino, pero el Señor dirige sus pasos. Esto demuestra que no basta con planificar. Es necesaria la coherencia, y cuando hay coherencia,
las decisiones se vuelven más firmes, seguras y consistentes. Con el tiempo, te das cuenta de que no solo intentas salir de deudas, sino que evitas contraer nuevas 4, y eso lo cambia todo. Porque liberarse de un ciclo no se trata solo de resolver el pasado, sino de interrumpir el patrón que lo creó. Esta práctica diaria no lo soluciona todo de inmediato, pero construye algo más poderoso que las soluciones rápidas, la constancia, y la constancia, aplicada a lo largo del tiempo, genera una verdadera transformación. Pero detrás de todo esto, hay algo aún más profundo, algo invisible a simple vista, pero que influye directamente en los caminos que se abren, las puertas que aparecen y las decisiones que evitas. Eso es lo que vas a entender ahora. ¿Qué sucede en el mundo espiritual cuando haces esto? Existe una dimensión que muchos ignoran porque no pueden verla, pero que influye directamente en todo lo que experimenten. Lo que sucede al comienzo del día no se limita a la mente ni a las emociones. Se extiende al mundo espiritual, y cuando decides conectarte con Dios al despertar, algo comienza a manifestarse más allá de lo que tus ojos pueden percibir. Cuando entregas el primer momento de tu día a Dios, haces mucho más que orar. Estableces autoridad espiritual sobre tu día. Declaras incluso en silencio que tu vida no estará regida por el miedo, la escasez ni las circunstancias. Te sometes a una dirección que trasciende tu propia comprensión. Y este posicionamiento genera alineación, y la alineación genera favor. En Proverbios, capítulo 8, versículo 17, se revela que quienes buscan diligentemente al Señor lo encuentran. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cuando decides buscarlo al comienzo del día, te vuelves sensible a su guía a lo largo del mismo. Empiezas a notar lo que antes pasaba desapercibido. Disciernes mejor, eliges mejor, y evitas caminos que parecen buenos, pero que te llevarían al mal. También existe un mecanismo de protección que se activa cuando se produce esta alineación. No elimina los desafíos, pero previene las decisiones precipitadas. ¿Cuántas pérdidas financieras se producen no por falta de oportunidades, sino por malas decisiones? Al comenzar el día con esta alineación, se reduce drásticamente este tipo de errores, ya que se empieza a actuar con discernimiento. En el Salmo 25:5, se nos dice que debemos guiarnos por la verdad y ser enseñados por Dios. Esto no es solo espiritual en un sentido abstracto, es práctico. Esta guía se manifiesta en pequeñas decisiones a lo largo del día, en una elección que evitamos, en una propuesta que rechazamos, en un camino que decidimos no seguir. Y estas pequeñas decisiones con el tiempo preservan nuestros recursos, protegen nuestra vida financiera y nos mantienen en un camino más seguro. Otro aspecto que pocos comprenden es el favor invisible. Cuando hay alineación con Dios, las puertas comienzan a abrirse de maneras inesperadas. Aparecen las personas adecuadas, surgen oportunidades, las ideas fluyen con mayor claridad. No es una coincidencia, es la consecuencia de una postura constante. No solo trabajas más duro, sino que caminas con propósito. Pero hay algo aún más profundo. Al comenzar el día con una actitud positiva, debilitas la influencia de los patrones negativos que antes dominaban tu mente. Esos pensamientos automáticos de escasez, miedo e inseguridad empiezan a perder poder. Y cuando estos patrones pierden poder, dejan de gobernar tus decisiones. En Efesios 6:12, se revela que la lucha no es solo contra lo visible. Esto significa que muchos de los ciclos que atrapan a las personas en deudas no son solo el resultado de decisiones externas, sino también de influencias internas y espirituales que se repiten. Y cuando cambias tu perspectiva, comienzas a romper este ciclo de raíz. Esta alineación diaria no solo transforma cómo te sientes, sino también lo que atraes, lo que evitas y lo que construyes. Cambia el entorno que te rodea. Cambia tu percepción y cambia tu respuesta ante la vida. Y cuando esto empieza a ocurrir de forma constante, se entra en un nuevo patrón. Un patrón en el que no solo se reacciona a lo que sucede, sino que se avanza con dirección, protección y discernimiento. Ahora bien, para convertir esto de un simple concepto en una experiencia real, existe una prueba sencilla que puedes realizar. Una prueba que, si se aplica correctamente, te mostrará el poder de este principio en la práctica. Y eso es lo que vas a hacer de ahora en adelante. Prueba práctica de 7 días en la experiencia que lo demuestra. Ahora no solo necesitas creer, necesitas experimentarlo, porque hay una profunda diferencia entre escuchar un principio y vivirlo. Y lo que se vive genera convicción. Por lo tanto, durante los próximos 7 días, aplicarás intencionalmente todo lo que se ha revelado hasta ahora, sin adaptaciones, sin atajos, sin comprometer tu propia disciplina. Durante 7 días consecutivos, al abrir los ojos, no toques tu celular, no revises tus mensajes, no tengas contacto con el mundo exterior. Tomas una decisión consciente, tomas el control del primer momento de tu día, y en ese instante, diriges tu mente a Dios con claridad, verdad e intención. Empieza
con gratitud. Aunque tengas deudas o presiones, reconoce lo que aún permanece en la vida, las oportunidades, la posibilidad de empezar de nuevo. Esto libera inmediatamente tu mente de la sensación de escasez. Luego, entrega tu día, no de forma genérica, sino específica. Tus decisiones, tus retos, tus responsabilidades, pon todo en manos de Dios antes de que cualquier preocupación ocupe ese lugar. Después, declaras lo que deseas experimentar, no como un deseo vacío, sino como un firme compromiso. Afirmas que tendrás la sabiduría para decidir, la disciplina para actuar, el discernimiento para reconocer oportunidades y el autocontrol para no actuar impulsivamente. Estás preparando tu mente para responder al día con propósito, no con reacción. Y entonces, te levantas, sin prisas, sin ansiedad, sin esa pesadez que solía acompañarte justo al despertar. Empiezas el día con un estado interior diferente, y es precisamente este estado el que influirá en todo lo que ocurra en las próximas horas. Ahora bien, comprenda qué hace que esta prueba sea tan eficaz. No se trata solo de lo que haga al comienzo del día, sino de repetirlo durante los 7 días. Porque la repetición crea patrones, y los patrones generan resultado. El primer día, quizás sientas solo un ligero alivio. El segundo, un poco de claridad. El tercero, empezará a darse cuenta de que su reacción ante los problemas ya no es la misma. A partir del cuarto día, comienza a ocurrir algo más profundo. Tu mente ya no recurre automáticamente a la preocupación. Existe un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio, comienzas a elegir cómo actuar. Esto transforma tus decisiones, y las distintas decisiones comienzan a producir resultados diferentes. En Josué, capítulo 1, versículo 8, está escrito que quien medita en estos principios y los practica continuamente, tendrá éxito en sus caminos. Anótese la constancia. No se trata de hacerlo una sola vez, sino de mantenerlo. Porque lo que transforma no es el hecho aislado, sino la constancia. Durante estos 7 días, debes observar cambios específicos en tu forma de pensar, de tomar decisiones, de reaccionar. No busques resultados externos inmediatos. Primero observa lo que sucede en tu interior, porque toda transformación verdadera comienza dentro de ti, antes de manifestarse externamente. Y aquí radica el punto que muchos ignoran. Pequeños cambios internos, cuando se mantienen, generan grandes cambios externos. Una decisión más consciente, hoy evita un problema mañana. Una elección más sabia, hoy crea una oportunidad en el futuro. Y esto, acumulado, comienza a transformar de manera constante tu realidad financiera. Si te lo tomas en serio, al cabo de 7 días, ya no serás la misma persona que empezó. Tu mente estará más organizada, tu percepción más clara y tu postura más firme. Y te darás cuenta de que lo que parecía imposible de cambiar empieza a ceder, no por la fuerza, sino por la alineación. Y cuando este proceso comienza, hay señales claras de que algo está cambiando en tu vida financiera, incluso antes de que aparezcan resultados visibles. Eso es precisamente lo que vas a identificar ahora. Las señales de que tu vida financiera está empezando a cambiar. Existe un error común que impide a muchas personas reconocer que ya han comenzado a liberarse del ciclo de la deuda. Esperan un cambio inmediato en su dinero, en sus finanzas, en sus facturas pagadas. Pero la verdadera transformación financiera comienza antes, con señales silenciosas que aparecen en nuestro interior y a nuestro alrededor. Y quienes no aprenden a identificar estas señales, terminan rindiéndose justo cuando deberían continuar. La primera señal es que la ansiedad se reemplaza por la paz. Esa inquietud constante al pensar en dinero empieza a perder fuerza. Las mismas situaciones persisten, pero ya no dominan tu estado emocional. Ya no te despiertas con esa opresión inmediata en el pecho. Hay un espacio de calma que te permite pensar con mayor claridad. Y esta paz no es solo un alivio emocional, es un entorno propicio para tomar mejores decisiones. En Filipenses 4:6-7, se dice que cuando uno entrega sus preocupaciones a Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda el corazón y la mente. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de control, y una mente en paz toma decisiones más acertadas. La segunda señal es un cambio en tu proceso de toma de decisiones. Empiezas a darte cuenta de que ya no actúas impulsivamente como antes. Esa urgencia por resolverlo todo rápidamente disminuye. Comienzas a evaluar mejor las cosas, a pensar en las consecuencias, a evitar decisiones que antes parecían insignificantes, pero que tenían un gran impacto. Esto empieza a proteger tus recursos de forma silenciosa. La tercera señal es la aparición de ideas que antes no se habían presentado, soluciones sencillas. Caminos alternativos y diferentes maneras de afrontar las situaciones financieras comienzan a surgir en tu mente. Esto no sucede por casualidad. Una mente alineada puede ver posibilidades donde antes solo veía problemas. Y a menudo, la solución no reside en ganar más,
sino en comprender mejor. Otra señal importante es la sensibilidad a las oportunidades. Empiezas a notar cosas que antes pasabas por alto en una conversación, una oportunidad, una experiencia de aprendizaje, algo que puede generar crecimiento. Las oportunidades siempre han existido, pero ahora te encuentras en un estado mental que te permite reconocerlas. También hay una señal relacionada con el comportamiento. Adquieres mayor control sobre tus finanzas, gastas con más conciencia, evitas los excesos y organizas mejor tus ingresos y gastos. No por obligación, sino porque tu mentalidad ha cambiado. Y cuando tu mentalidad cambia, tu comportamiento también. En Proverbios, capítulo 27, versículo 23, se nos insta a ser conscientes del estado de nuestros recursos. Esto habla de conciencia, de atención, de responsabilidad. Y esta conciencia surge de forma natural cuando nuestra mente está alineada. Otra señal que muchos pasan por alto es la reducción de errores. Empiezas a evitar decisiones que antes tomabas sin pensar, evitas compromisos innecesarios, gastos impulsivos y caminos que podrían generar pérdidas. Y evitar pérdidas es tan importante como generar ganancias. Y, por último, hay una señal más profunda. Empiezas a sentir que recuperas el control, no porque todo se haya resuelto, sino porque has dejado de estar dominado por la circunstancia. Sientes una firmeza interior, una tranquila confianza en que vas por el buen camino. Estas señales demuestran que el proceso ya ha comenzado. Aunque los resultados externos aún no sean visibles, se están sentando las bases, y una base sólida sustenta cualquier crecimiento real. Pero es precisamente en este punto donde muchos cometen un grave error. Empiezan a ver cambios, pero interrumpen el proceso antes de que se consolide, y al hacerlo, vuelven al mismo ciclo del que intentaban escapar. Ahora comprenderás por qué sucede esto y cómo evitar caer en esta trampa. Advertencia: ¿por qué la mayoría de las personas se rinden antes de ver resultados en todo proceso de transformación? Existe un momento crucial que distingue a quienes rompen ciclos de quienes permanecen atrapados en ellos. Este momento no se da cuando todo es difícil, sino precisamente cuando comienzan a surgir los primeros cambios. Es aquí donde la mayoría comete un error e interrumpe lo que empezaba a funcionar. El problema no es la falta de fe, sino la falta de constancia. La gente quiere resultados rápidos, visibles e inmediatos. Empiezan motivados, aplican los métodos durante unos días, sienten un ligero cambio interno, pero como aún no ven una transformación completa en su realidad externa, empiezan a dudar, y esta duda debilita la disciplina. Ahora observe con atención. Todo lo que crece con solidez pasa por un periodo invisible. La raíz no aparece hasta que sostiene el árbol, y cuando alguien interrumpe el proceso en esta etapa inicial, impide que lo que ya ha comenzado a formarse se desarrolle por completo. En Gálatas capítulo 6 versículo 9, se nos invita a no cansarnos de hacer el bien, pues a su debido tiempo habrá cosecha. Hay una condición clara: heian tiempo, y es necesaria la constancia hasta que llegue ese momento. Quien lo abandona antes de tiempo jamás experimentará el resultado completo. Otra razón por la que muchos se rinden es el retorno automático a viejos patrones. La mente tiende a buscar lo familiar, y si durante años te despertaste con preocupación, ansiedad y miedo, estos patrones no desaparecen de la noche a la mañana. Intentan regresar, y cuando lo hacen, la persona cree que nada ha cambiado, cuando en realidad simplemente se está poniendo a prueba su constancia. En este punto, muchos cometen un error silencioso. En lugar de reforzar el nuevo comportamiento, recaen en el antiguo. Al despertar, toman sus teléfonos celulares, reaccionan nuevamente ante los problemas, y no logran conectar con Dios ni en pocos días, vuelven exactamente al estado anterior, no porque el principio no funcione, sino porque no se mantuvo. También existe la trampa del autosabotaje. Cuando una persona empieza a darse cuenta de que está cambiando, de que es más consciente y disciplinada, surge una incomodidad interna, porque el cambio exige responsabilidad, y la responsabilidad exige continuidad, y muchos prefieren volver a lo conocido, aunque sea limitado, en lugar de mantener lo nuevo que exige crecimiento. En Proverbios capítulo 24 versículo 10, está escrito que si desfalleces en el día de la angustia, tu fuerza es poca. Esto revela que la fuerza no reside solo en empezar, sino en perseverar. Y perseverar es una decisión diaria, no una emoción pasajera. Otro punto importante es la falta de conciencia del progreso interno. Dado que el cambio comienza desde dentro, muchas personas no valoran lo que ya ha cambiado. Ignoran la paz que ha surgido, la mayor claridad y las mejores decisiones que han comenzado a tomar. Y al centrarse únicamente en lo externo, no reconocen que el proceso ya está en marcha. Ahora bien, entiéndanlo bien. Quienes se rinden pronto no solo pierden el resultado, sino todo lo que han construido hasta ese momento. Porque la constancia interrumpida los hace volver al punto de partida, y empezar de nuevo siempre cuesta más energía que continuar. Pero quienes permanecen
aún sin verlo todo de inmediato, comienzan a experimentar una transformación progresiva. Y esta transformación, sostenida en el tiempo, se vuelve inevitable. El resultado deja de ser una posibilidad para convertirse en una consecuencia. Y eso es precisamente lo que nos lleva al punto más importante de todos. La decisión que define si continuarás en el mismo ciclo o si empezarás a escribir una historia diferente a partir de mañana. La decisión que podría cambiar tu historia, todo lo que has aprendido hasta ahora converge en un punto clave. La decisión que tomas al despertar determina el rumbo de tu día, tu mente y tu vida financiera. No se trata de suerte, coincidencia ni esfuerzo fortuito. Se trata de alineación. Alineación con Dios, con principios espirituales y con una estrategia interna que genere resultados consistentes. Lo que distingue a quienes están atrapados en ciclos de deuda de quienes experimentan la libertad no es el trabajo incansable, sino la planificación consciente. Se trata de elegir, cada día, tomar las riendas del primer momento del día, de los pensamientos que gobernarán tu mente, de las decisiones que darán forma a tus oportunidades. Cada mañana es una oportunidad para empezar de nuevo. Cada despertar es una invitación a escribir una historia diferente. Cuando decides comenzar el día con paz, gratitud y entrega, no solo transformas tu percepción, sino que también modificas el flujo invisible que rige tus decisiones. Lo que antes parecía difícil se vuelve manejable. Lo que antes parecía lejano se acerca. Lo que antes parecía imposible comienza a hacerse realidad. La transformación no ocurre por casualidad. Es consecuencia directa de una decisión repetida, constante y consciente. En Proverbios, capítulo 16, versículo 3, se afirma que cuando encomendamos nuestras obras al Señor, nuestros pensamientos se fortalecen. Esto revela un principio profundo. Una correcta guía espiritual fortalece la mente, organiza las acciones y mejora los resultados. Y esta fortaleza no se manifiesta en un solo acto, sino en la repetición diaria de una elección consciente. Ahora, imagina tu próximo despertar. Imagina abrir los ojos y por primera vez decidir verdaderamente hacia dónde se dirigen tu mente y tu espíritu, antes de reaccionar a cualquier estímulo externo. Imagina vivir cada mañana con claridad, fe y propósito, sabiendo que cada pequeño gesto contribuye a un resultado mayor. Ese es el poder de empezar bien. No solo cambia un día, sino que cambia el rumbo de tu vida. Y aquí está el punto crucial. El cambio exige acción inmediata. Puedes seguir dejando que la preocupación, la prisa y el miedo dominen tus primeros momentos. O puedes tomar el control, alinearte con Dios y permitir que las bendiciones fluyan constantemente. Lo que elijas ahora determinará si mañana será otro día, repitiendo viejos patrones, o el comienzo de un nuevo ciclo de prosperidad. No te demores. Cada mañana es una oportunidad única e irrepetible. Cada decisión que tomas al despertar construye o destruye la realidad que deseas experimentar. El poder reside no solo en desear, sino en actuar. El poder reside en decidir conscientemente tu primer pensamiento, tu primera actitud, tu primera postura espiritual. El futuro al que aspiras comienza en el momento en que despiertas. El camino para eliminar deudas, alcanzar claridad y atraer las bendiciones de Dios no reside en las circunstancias externas, sino en cómo vives el primer momento del día. Hoy, al elegir comenzar con coherencia y fe, rompes viejos ciclos, estableces nuevos patrones y te embarcas en un camino inevitable de transformación. La decisión está en tus manos. El próximo despertar marcará tu punto de inflexión. Tu acción consciente de hoy define la cosecha de mañana. Elige empezar con Dios, elige empezar con guía, elige empezar con sabiduría. Tu historia está a punto de cambiar.